Nos aconseja la Escritura a no ser niños fluctuantes, llevados por todo viento o corriente de doctrina, sino creyentes maduros, firmes en la fe que ha sido una vez dada a los santos, aptos, preparados, capacitados para evangelizar, enseñar, edificar y defender el evangelio puro y la sana doctrina. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 12. Vamos a leer en conjunto. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos, siendo abrazados, se fundirán? Oremos. Padre nuestro, gracias por tu presencia en este lugar y donde dos de nuestros hermanos en Cristo también se reúnen. Rogamos que tú les acompañes y preparen nuestro corazón y mente para recibir la instrucción de tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La iglesia que espera a Cristo vive en santidad. Ese es el título de la predicación del día de hoy. Lo reitero, la iglesia que espera a Cristo vive en santidad. En la Escritura encontramos abundantes pasajes bíblicos mostrando que la apostasía, en palabras resumidas, es apartarse de la verdad con conocimiento previo, es una de las señales más claras del retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde todo ojo le verá. Hoy es vagamente predicada por el pueblo evangélico e ignorada voluntariamente por otros. Muchos se han apartado de la verdad bíblica, como bien se profetizó, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Desfilan por pseudo iglesias falsos predicadores de la palabra que engañan y embaucan con otros evangelios a muchedumbres, entre ellos incautos, indiferentes, despreocupados, crédulos y negligentes, que por no escudriñar, estudiar y verificar lo escuchado a la luz de la Biblia, lamentablemente son arrastrados por falsas corrientes, pseudoevangelios y falsos profetas. Hoy, la iglesia de Jesucristo vive una tibieza espiritual de grandes proporciones. Multitudes de cristianos, o que se dicen cristianos, tienen comezón de oír, como también Pablo escribió, pero realmente no acerca del pecado, de la cruz, de la salvación, de compromiso, de santificación, de la defensa de la fe, sino quieren escuchar algo que le acomode en la zona de confort en la cual viven, es decir, tolerancia, sentimiento, consentimiento, permisividad, liviandad, superficialidad. La vida de santidad del creyente no es una meta diaria, pues la liviandad, en ellos por supuesto, permisividad y tolerancia del pecado han permeado solapada y abiertamente la mente del cristiano. ¿Cuántos creyentes hoy en día están verdaderamente expectantes al retorno inminente de Cristo? Y cuando me refiero a creyentes, me refiero a la iglesia de Cristo en diferentes rincones de este mundo. Debo ser sincero, la verdad, muy pocos. Creyentes en diferentes partes del mundo hoy en día tienen mayor preocupación por su trabajo laboral, lo cual es lícito. Pero a la luz de poner la balanza entre las cosas espirituales que involucran a Dios y su persona y lo efímero, obviamente la balanza se inclina
hacia lo humano. Otros en sus proyectos de negocios. Otros quieren casarse primero o tener una novia. Otros quieren concretar sus estudios para lograr una profesión y, si es posible, encontrar trabajo donde ese trabajo sea bien remunerado. Otros creyentes en diferentes rincones tienen su mira en crear fortuna y posesión de bienes. Pero realmente solo una minoría en cada época de la historia tiene los ojos puestos en las cosas de arriba, es decir, en las espirituales, invirtiendo en lo que es eterno y duradero. El retorno de Jesucristo, de alguna manera, por el pueblo de Dios, ha sido olvidado y postergado porque la mirada ha sido desviada del autor y consumador de la vida. En este pasaje leído, el apóstol Pedro nos exhorta a prepararnos diligentemente y con solicitud en nuestra vida, de tal manera que cuando Cristo regrese, primero, estemos viviendo en santidad. Segundo, entendamos la longánime paciencia del Señor. Tercero, nos guardemos de los errores de los falsos maestros y profetas. Y en cuarto lugar, crezcamos en la gracia y conocimiento de Cristo. Abordemos la primera idea principal del consejo del apóstol. Estemos viviendo en santidad, con la promesa segura y veraz de un nuevo mundo en el que no habrá mal ni malvados, pecado ni perversidades, dolor ni sufrimiento, y donde morará la justicia. Pedro, el apóstol, nos motiva a vivir con empeño, esfuerzo, diligencia, solicitud y temor una vida de santidad. De tal manera que cuando Cristo regrese, seamos hallados de Él sin mancha, sin mácula, sin reprensión, como escribe el apóstol, en paz y confiados en su promesa. En los versículos 12, 13 y 14 que hemos leído, el autor utiliza un verbo griego que significa aguardar, pero aguardar expectantes, lo cual revela la importancia que da a esta activa espera. No es una espera pasiva, es una espera activa. Con relajo y despreocupación, no espera pasiva, como les decía, sino totalmente activa, con diligencia y premura. Pero podemos preguntarnos como creyentes por qué Dios en forma insistente y reiterada nos llama a la santidad. ¿Por qué? Algunas respuestas bíblicas. Porque Dios es santo y no puede habitar en el pecado. Y es un imperativo bíblico, un mandamiento: sed santos porque yo soy santo. Otra razón, para que los creyentes nos conformemos, utilizo el mismo lenguaje escritural, a la imagen de Cristo, seamos semejantes. Para que los creyentes seamos obedientes a los mandamientos de Dios y para que los creyentes con nuestra vida, con nuestros hechos, glorifiquemos al Dios de las Escrituras. Para entender por qué Dios llama a los creyentes a vivir una vida santa, debemos profundizar en la naturaleza de Dios. Es decir, en palabras muy simples, conocerle, el propósito de la humanidad y el poder transformador de la santificación. Mientras no entendamos esto, no podremos vivir y atender al consejo reiterado del apóstol. Es fundamental entender que Dios mismo es santo, uno de sus múltiples perfecciones. El profeta Isaías, en el capítulo 6, versículo 3, señala que los serafines, los custodios de esta santidad, claman día y noche, para mencionar tiempo, ya que Dios no está limitado al tiempo: santo, 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 es decir, santísimo, una palabra que no está en nuestro lenguaje. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La santidad de Dios es intrínseca a su naturaleza y significa su pureza absoluta, justicia y separación terminante y absoluta del pecado. Por ende, nosotros como creyentes estamos llamados a reflejar el carácter de Dios. Y no es una opción, es un mandamiento. Sed santos, imperativo bíblico. Levítico capítulo 19, versículo 2 nos señala, en época de Moisés y el pueblo de Israel: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Este llamado se reitera en el Nuevo Testamento en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, que dice: sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo.
El llamado a la santidad no es arbitrario, está arraigado en nuestra relación con Dios. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, Señor y Dios, entramos en forma individual en una relación especial con Él. Esta relación nos transforma y nos aparta para sus propósitos. Bien escribiera Pablo en Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Lo vuelvo a reiterar, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nuestra santidad es un reflejo de nuestra nueva identidad en Cristo. Segunda a los Corintios 5:17 declara, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La santidad también se trata de una relación muy estrecha con Dios. El pecado crea una barrera entre nosotros y Dios, pero la santidad produce lo contrario, nos acerca más a Él. Santiago 4:8 describe, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doblado ánimo purificad los corazones. Vivir una vida santa nos permite experimentar la plenitud de la presencia y las bendiciones de Dios. Salmo 24, versículos 3 y 4 lo expresa de esta manera, con interrogante. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Y da la respuesta. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Además, como cristianos estamos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, como señala Mateo 5, del 13 al 16. Nuestra vida santa sirve como testimonio del poder transformador del Evangelio. Cuando nosotros los creyentes vivimos de acuerdo con los estándares de Dios, nos destacamos en un mundo que a menudo abraza y practica y tolera y alaba el pecado. Este distintivo del cual refleja Mateo, luz y sal, puede atraer, y de hecho lo hace, por obra del Espíritu Santo, a otros a Cristo. Primera de Pedro 2:12 nos exhorta, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, esa es vida cristiana diaria, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. La santificación también es un proceso de llegar a ser más como Cristo. Romanos 8:29 nos dice que el propósito de Dios para nosotros es ser conformados a la imagen de su Hijo. Conformados a la imagen de su Hijo. Este proceso involucra al Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, trabajando en nosotros para transformar nuestros pensamientos, actitudes y comportamientos. Pero ese transformar y ese trabajo debe ser voluntario. Si un creyente no se lo permite, es imposible que pueda vivir en santidad. Gálatas 5:22 y 23, escrito por Pablo, describe el fruto del Espíritu, este mismo Espíritu Santo, Dios, que trabaja en nuestras vidas, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades reflejan el carácter de Cristo a los demás y son evidencia de una vida santa. De ahí la insistencia. Además, vivir una vida santa no se trata de obedecer los mandamientos de Dios solamente, es decir, el decálogo. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la manera más efectiva de evidenciar que amamos a Dios es ser obediente. Es la más efectiva. Nuestra obediencia es una expresión de nuestro amor por Dios y nuestro compromiso con su voluntad. También es una respuesta a su gracia y misericordia. Romanos 12:1 nos insta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, que hace muy poco cantábamos casi literalmente. La búsqueda de la santidad, debe saber, no está exenta de desafíos, de problemas y de dificultades. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído y tenemos una naturaleza pecaminosa que resiste los estándares de Dios. Sin embargo, Dios nos proporciona los recursos que necesitamos para vivir una vida santa. Están a disposición.
El Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados para el día de nuestra redención, nos capacita para vencer el pecado. Nosotros no podemos hacerlo con nuestra vieja naturaleza y también para crecer en justicia. Filipenses 2:13 nos asegura, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Además, la palabra de Dios nos guía en el camino de la santidad, como lo expresara el salmista en Salmo 19:9, y pregunta, ¿con qué le guiará el joven su camino? Y la respuesta no se hace esperar, con guardar tu palabra. La segunda exhortación de Pedro, de manera insistente en este pasaje, es: entendamos, comprendamos la longánime paciencia del Señor. Longanimidad es largura de ánimo. Entendamos la longánime paciencia del Señor. Aquí no se trata de considerar en sentido de reflexión la paciencia de Dios, sino de tener por. Esa es la característica, tener por, es decir, tener por una indicación de que hay todavía oportunidades de salvación en el que Dios prolonga el tiempo de su paciente longanimidad. Eso es lo que quiere expresar con las palabras de Pedro. O entender que la demora del regreso del Señor tiene por objeto servir de oportunidad a los hombres para que sean salvos. A eso se refiere la longánime paciencia del Señor. A su propio testimonio, quien escribe este pasaje leído, añade el apóstol y hace referencia al apóstol Pablo, en lo cual notamos tres detalles importantes. Primero, le llama amado a su consiervo en la fe. Pedro hablando de Pablo, que tuvieron pocas oportunidades de contacto, con lo cual da a entender que no guarda ningún rencor ni resentimiento por el duro reproche que Pablo le dirigió en Antioquía de manera pública, si ustedes recuerdan. Pedro se comportaba de una forma cuando venían los judaizantes y se retraía de los gentiles, pero cuando se iban, participaba con ellos. Por lo tanto, Pablo lo tuvo que reprender. Pero Pedro no guardaba rencor, había entendido, había madurado en la fe. Segundo, le llama a nuestro amado hermano Pablo, con lo que indica que ambos mantenían la misma fe y el mismo mensaje a proclamar, y que ni él ni Pablo son jerarcas, sino hermanos juntamente con los fieles a los que se dirigen. Es decir, en realidad eran humildes. Pablo se consideró, si ustedes recuerdan, como el apóstol, como el abortivo. Y tercero, Pedro alaba los dones de Pablo. Y no es frecuente esta alabanza implícita entre siervos y entre colegas. Hasta el momento, la primera exhortación ha sido vivamos en santidad. Y la segunda, comprendamos la longánime paciencia de Dios. Ahora corresponde considerar nuestra tercera idea principal. Guardémonos de los errores de los falsos maestros y profetas. Esta tercera exhortación la llamo en el versículo 17. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Pedro nos llama a guardarnos de los errores de los falsos maestros, calificándolos de abominables y malvados, moralmente corruptos, porque hacen caso omiso de lo que señalaba la ley. Los creyentes, individual y también colectivamente, pero primero la responsabilidad individual, debemos estar apercibidos, preparados contra toda corriente o ideología contraria a la Biblia, que es nuestra regla de fe y conducta, es nuestra única autoridad, de manera de conocer sus errores y artimañas. Pero si no se conoce lo que la Biblia dice, ¿cómo contrarrestaríamos los errores o los identificaríamos? Esto no quita que siempre estemos en peligro de ser seducidos por ellos si descuidamos nuestra edificación diaria y nos apartamos paulatinamente de los medios de gracia que Dios nos ha otorgado para crecer y madurar en la fe. Si damos un vistazo en la historia, en el mundo contemporáneo, hombres de Dios partieron muy bien. Menciono uno entre muchos, Billy Graham, pero han terminado muy mal, ya sea por el poder, por la llamatividad, por el contacto. Obviamente se apartó de la verdad bíblica. El apóstol Juan también se refiere a estos obreros fraudulentos. Mire cómo le llama, obreros fraudulentos. Y dice, Juan, el discípulo amado, amados,
No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Primera de Juan 4:1. Estos falsos maestros solapadamente se han infiltrado en las iglesias, seminarios de hace muchas décadas, programas de radio y televisión, literatura cristiana, internet, redes sociales, y con su, entre comillas, levadura doctrinal, cierro comillas, están socavando los cimientos de la fe. No solamente en Europa, en los Estados Unidos, en América Latina también, en Asia, en África. Algunos de estos hombres en su tiempo, como les decía, comenzaron bien y bastante bien. Dios lo utilizó para que muchos viniesen a los pies de Cristo, pero terminaron mal, corrompiéndose por causa de su orgullo, ambición, renombre o posición. Otros abiertamente han sembrado su cizaña para causar mal a la iglesia de Cristo. ¿Cuáles son las características de estos falsos maestros? Pablo, Pedro y Juan describen características de estos falsos maestros. He aquí algunas. Son hombres que andan encubiertamente, solapadamente, hombres impíos que convierten la gracia de Dios en corrupción. Son falsos maestros que no denuncian el pecado, no les favorece si lo hacen, por lo tanto nunca lo harán, pues no es su negocio. No hablarán contra la corrupción, la maldad, la iniquidad, la injusticia ni la impiedad del hombre. Ante el pecado serán mudos y ante la injusticia ciegos, como lo describe pero muy bien Ezequiel en su capítulo 3. Jamás en sus temas se les oirá hablar de arrepentimiento genuino, el verdadero, el bíblico, castigo eterno, juicio de Dios, soberbia del hombre, idolatría. Solo predicarán lo que sus oyentes desean escuchar. Características. Son hombres que maldicen lo que no conocen, sin entendimiento, actuando cual bestias brutas. Mire cómo lo describe, en este caso Judas. Son comparados a nubes sin aguas, a árboles marchitos sin ningún fruto. Son hombres conocidos por amor y avaricia al dinero. Se apacientan, miren el lenguaje que utiliza Pedro, y se lucran a sí mismos viviendo a expensas de los incautos. Son hombres que admiran lo humano por causa del provecho. Su tema central es la prosperidad económica, el positivismo y el éxito material. En la Biblia son llamados mercaderes de almas. Si los que hacen tráfico de niños o de blancas para el aspecto sexual, piensen delante de Dios cuando estén si traficaron con almas, donde la consecuencia es eterna, no es temporal, es eterna. A Dios un día tendrán que dar cuenta. Estos son hombres que viven en continua contradicción y viven sin temor alguno de Dios. Hablan de Dios, predican de Él, pero no le conocen. Sus mensajes involucran una amalgama, una mezcla de ideologías y pensamientos humanos, sobre todo filosóficos, por sobre lo que Dios establece en su palabra. Son hombres condescendientes, permisivos, flexibles, inclinándose fácilmente a lo que les conviene. Son capaces de transformarse cual verdaderos camaleones según se les presente la ocasión. Otras características que nos brinda la Biblia. Son hombres que rinden culto al yoísmo, orgullosos, vanidosos, ególatras, carentes de humildad y sencillez. Hombres altaneros que buscan la admiración y consideración del pueblo cristiano. Hombres capaces de atribuirse títulos que les dan estatus y renombre. Esas son las características de las cuales Pablo, Pedro, Judas, Juan nos advierten, que ya estaban en su época, primer siglo, y persisten en el día de hoy. Estos falsos maestros edifican su propio imperio, literalmente sí, su propio imperio, y tienen imperio. Amantes del dinero y las riquezas, con muchas casas lujosas, algunos tienen hasta jet, traficantes y comerciantes de almas, que predican no el evangelio de Cristo, sino una mezcla de ideologías y enseñanzas de hombres. La palabra de Dios nos exhorta claramente y a estos evita. Y en cuarto lugar, lo que está en el último versículo del capítulo 3. Crezcamos en la gracia y conocimiento de Dios. Pero no es una solicitud pasiva, más crecer, imperativo bíblico. El crecimiento es prueba de vida. Lo vuelvo a repetir como lo he hecho en muchas ocasiones. El crecimiento es prueba de vida. Lo podemos evidenciar en nuestro cuerpo físico y en el reino animal y vegetal.
En la vida cristiana, el único modo de evitar estancarse es avanzar. Un mayor y mejor conocimiento del Señor Jesucristo es un medio eficaz para crecer en la gracia. Juan 17:3 señala: esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Nos aconseja la Escritura a no ser niños fluctuantes, llevados por todo viento o corriente de doctrina, sino creyentes maduros, firmes en la fe que ha sido una vez dada a los santos, aptos, preparados, capacitados para evangelizar, enseñar, edificar y defender el evangelio puro y la sana doctrina. ¿Y cuáles son algunas maneras prácticas de crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Usted las sabe, hay que recordarlas. En primer lugar, un estudio acucioso y permanente, enfatizo, permanente, de las Sagradas Escrituras con sus enseñanzas, principios, preceptos, mandamientos y normas aplicadas a nuestra vida diaria. En segundo lugar, una vida de oración donde nuestra relación íntima con Dios sea creciente, igualmente nuestro amor y devoción a Él. En tercer lugar, sirviendo en la obra de Dios en las diferentes áreas del cuerpo, donde Él nos ha puesto. Contribuir también a la paz, a la armonía, a la comunión dentro de los creyentes, de manera de ser edificados y alimentados espiritualmente. En cuarto lugar, deberíamos aprovechar toda instancia para asistir regularmente a una iglesia de sana doctrina. ¿Cuántos creyentes en otros países, que posiblemente ustedes no tienen conocimiento, desearían estar en una iglesia de sana doctrina? Desearían y lo desean, pero no pueden porque no hay ninguna en la zona donde está. Por ejemplo, Colombia, en Perú, en Brasil, en el lugar donde residen. No hay iglesias de sana doctrina. Saben diferenciar lo que es correcto y lo que es. Y muchas veces que nosotros que tenemos la oportunidad de congregarnos, no valoramos lo que tenemos. Por eso deberíamos aprovechar toda instancia para asistir regularmente a una iglesia de sana doctrina, pero no ser pasivos, ser activos, donde la palabra de Dios escrita sea la única regla de fe y conducta para el creyente, y donde se predique y enseñe fielmente. Además, se nos invita a participar activamente en los departamentos con los cuales cuenta una iglesia local. La mayoría, una escuela bíblica dominical, tratar de venir todos los domingos dentro de lo posible. La sociedad de varones, si está formada, la sociedad femenina, que ayuda mucho al desarrollo y al cuerpo de Cristo de una iglesia local, la sociedad de jóvenes. Estos son medios que Dios ha dejado. En quinto lugar, también para crecer se debe evangelizar a los no salvos, ya sea por obra personal o por otro medio eficaz, avalado por la Biblia. Y usted, hermano, no necesariamente lo puede hacer de persona a persona, aunque sería ideal. Lo puede hacer a través del CELA. Si su devocional es evangelístico, no tiene la menor idea lo que Dios puede hacer con las palabras que usted le ha dedicado, ha orado, para que otros lean lo que el Espíritu Santo les inculcó en aquella oportunidad. Nos sorprenderemos en el cielo por un CELA o por una palabra adecuada en el momento preciso que Dios quiso germinar. En sexto lugar, estudiar. De ahí mi insistencia como pastor en un seminario o instituto bíblico de sana doctrina para servicio en la obra y para instruir también a otros creyentes. Por eso la solicitud de oración, hermanos. Tenemos un predicador local, pero se requieren más en cada misión. En séptimo lugar, aprovechar toda instancia para participar de congresos bíblicos de sana doctrina. ¿Se imagina que un día, estoy parafraseando, Cristo le preguntara: todas las oportunidades en tu vida que tuviste en vacaciones, ¿qué hiciste con ellas? Disfruté, lo cual es lícito. ¿Congeniaste esas vacaciones con participar de un congreso? Estabas en el camino, estabas en la ruta, pero preferiste lo otro. Preferiste estar en su zona de confort. Dios un día, hermanos, nos pedirá cuenta de lo que aprovechamos y lo que no aprovechamos. Y no pasará por alto nuestra falta de iniciativa ni nuestra diligencia. Si hemos sido negligentes, Él obviamente acusará. Ya no estará en juego nuestra salvación, hemos sido comprados. Pero sí, ¿qué ofreceremos al Cristo de la gloria? Pero aquí debo enfatizar que el objetivo por el cual se asiste a estos congresos debe ser uno acorde con la Biblia, aprendiendo, informándose,
compartir la comunión con los santos y no turistear, como yo lo he visto, mientras se entregan temas, predicaciones o cuando se está en sesiones importantes que involucran los congresos. Un porcentaje ahí fielmente y el otro turisteando. Lo he visto, no me lo tienen que decir. No, así no. Todos los medios de gracia para crecer, Dios nos lo ha dejado a nuestro alcance. No hay excusa. Están ahí. No falta ninguno. Debemos recibirlos, aplicarlos y crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recapitulando, en este pasaje el apóstol Pedro, de manera insistente y con premura, nos exhorta a prepararnos diligentemente y con solicitud en nuestra vida, de tal manera que cuando Cristo regrese estemos viviendo en santidad, entendamos la largura de ánimo, la paciencia del Señor, nos guardemos de los errores de los falsos maestros y profetas y crezcamos en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para concluir, cada oportunidad que Dios nos brinda, debemos aprovecharla para crecer en gracia y conocimiento de Cristo, evangelizando, edificando la iglesia, el cuerpo de Cristo y defendiendo la fe. A través de las Sagradas Escrituras aprendemos acerca del carácter de Dios, sus grandes obras y mucho más. Su amor por nosotros, su voluntad para nosotros, sus caminos y sus promesas. El Espíritu Santo es quien utiliza estas verdades como una parte importante del proceso de transformación que nos invita a una vida de santidad y también de llegar a ser conformados a la imagen de Jesucristo. Dios nos llama a ser santos como Él es santo. Dios llama a los creyentes a vivir una vida santa porque refleja su carácter, profundiza nuestra relación con Él, sirve como testimonio al mundo, nos conforma a la imagen de Cristo y demuestra nuestra obediencia a sus mandamientos. La santidad no se trata de perfección, sino de progreso. Es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros y nuestro compromiso con la palabra de Dios. A medida que busquemos la santidad y obedezcamos el mandato de Dios, experimentaremos la plenitud de la vida que Dios tiene para nosotros y daremos gloria a su nombre. Como les decía, Dios ha dejado a nuestro alcance todo medio de gracia para crecer y madurar en la fe. No falta ninguno. Apropiémonos de ellos y contribuyamos a la comunión, edificación y madurez del cuerpo de Cristo, del cual formamos parte. Si nos allegamos a Dios con fervor, un corazón sincero y voluntad, de esta manera, Él se allegará a nosotros y gozaremos día a día de la iluminación del Espíritu Santo, quien nos guiará a toda verdad, nos librará del error, la apatía e indiferencia y acrecentará nuestro amor y anhelo por el inminente, glorioso y portentoso retorno de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda honra y gloria por siempre. Y repito las palabras de Juan para cerrar el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y la iglesia responde: amén, sea así. Ven, Señor Jesús. Vamos a orar. Soberano Padre Celestial, agradecemos el recuerdo de tu palabra. Agradecemos, Padre bendito, porque tú nos instas y nos entregas todo al alcance para poder crecer y vivir en santidad. Ayúdanos no solamente a quedarnos con el desafío y con el deseo, sino a concretar. En primer lugar, para alegrar tu corazón, para darte honra, gloria y honor con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestra vida, con nuestra conducta. Para edificar la iglesia aquí local, aunque son pequeños, pero sabemos que con pequeños, con una minoría, tú a través de la Biblia has hecho grande maravilla. Y damos gracias por lo que has permitido realizar, que es para tu gloria con cada uno de los hermanos en este lugar y en otros lugares. Rogamos que nos prepares para vivir en santidad y estar expectantes al retorno de la inminente venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si alguno de los presentes es tu deseo, es tu voluntad, llamarnos a tu presencia, cada uno pueda dejar un legado a los hermanos, a los que vendrán, para honra y gloria de tu nombre. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.
Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.